los discípulos le preguntan a Jesús, Enséñanos a orar. Enséñanos a orar, Jesús le dice, bueno, cuando oren, oren así. Y entonces ahí ¿Por qué no lo haces así entonces? Pero ¿por qué no me dejas hablar? Pero no vos mismo te estás contradiciendo. Jesús le dice, oren así. ¿Por qué no lo haces así? Escucha cómo este evangélico llama simple a la oración que Jesús enseñó y no es capaz de responder ni una sola pregunta. En tu iglesia, Richard, ¿rezan el Padre Nuestro? Bueno, pero ¿sabes qué me gustaría saber a mí? ¿Cómo interpretas tú el Padre No, Nuestro? está bien. Yo te lo respondo. Respondeme vos primero a mí. En tu iglesia, si yo el domingo voy y me congrego en tu iglesia, ¿rezan el Padre Nuestro? Sí, pero no literalmente, porque el Padre Nuestro es como la oración de las oraciones. ¿Cómo es rezar el Padre Nuestro no literalmente? ¿A qué te referís? Bueno, por eso mismo te estoy pidiendo yo a ti que me digas qué significa el Padre Nuestro. Vos te estás dando cuenta que no me estás queriendo... Yo te lo respondo, no tengo problema. El Padre Nuestro es una oración que Jesús nos ha dejado para que nosotros como cristianos la repitamos. Y así lo practicaron los cristianos primitivos. Podés ir a la Didache y los cristianos repetían 3 veces por día el Padre Nuestro, tal y como el Señor nos lo ha enseñado. Mi pregunta es la siguiente, Richard. Si yo voy el domingo a tu iglesia, porque tranquilamente puedo ir el domingo a tu iglesia, me asisto y congrego, ¿van a rezar el Padre Nuestro como Jesús nos enseñó, sí o no? No, pero yo creo que en el medio de... ¿No? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Pero... Exacto, pero me dejas hablar, tranquilo. Sí, pero respondeme la pregunta que te hago, Richard. Pero te lo voy a decir, pero no me estás dejando hablar. No lo rezamos literalmente como ustedes rezan también, que lo rezan literalmente, y por lo menos cuando yo iba a confesarme con un sacerdote, cuando hice mi primera comunión, me rezaba, bueno, para que te perdonen los pecados, siéntate en aquella silla y reza 3 Padre Nuestro. Creo que qué mal conocimiento. ¿Por qué no lo rezan literalmente? ¿Por qué? ¿No? Qué simpleza, ¿no? Porque yo pertenecía a una iglesia católica y cuando yo hice mi primera comunión, antes de la primera comunión, de recibir la Eucaristía, me dijeron, bueno, confiésame tus pecados. Y bueno, siéntate allá en aquella esquinita y reza 3 Padre Nuestro y 3 Ave María, ¿no? Pero qué simplicidad eso, ¿no? O sea, reza 3 Padres Nuestros ahí, ¿sabe el significado de eso? El significado y la santidad. Si te lo dijeron así, solamente... Te voy a responder la pregunta porque no te estoy oyendo. Literalmente no rezamos el Padre Nuestro como ustedes rezan, que agarran un rosario y empiezas Ave María. Yo no rezo el Padre Nuestro con rosario. Disculpame, yo no rezo el Padre Nuestro con rosario. No necesito el rosario para rezar el Padre Nuestro. Entonces no eres católico porque no aceptas eso, porque el protestante como no acepta el rosario tampoco es católico. No, en absoluto, discúlpame, ¿dónde me dice la Iglesia Católica que para rezar el Padre Nuestro sí o sí tengo que usar el rosario? ¿Dónde me lo dice? Dame la fuente y yo me congrego en tu iglesia. Si me das la fuente, yo me congrego en tu iglesia y me vuelvo evangélico nuevamente. ¿Dónde me dice la Iglesia Católica Dale. que para que el sacerdote me pudiese perdonar los pecados, yo tenía que ir en una esquina de la iglesia a rezar 3 Padre Nuestro y una Ave María para que me pudieran perdonar los pecados? Eso es una locura. Es una locura. Entonces tú vienes y criticas al protestantismo y dices que hay un montón de ignorantes que tienen falsa doctrina, pero también... Yo no te estoy diciendo ignorante ni que tenés falsa doctrina, Richard. Lo único que te estoy preguntando es ¿por qué no rezás el Padre Nuestro? Bueno, pero exactamente, pero yo no tengo problema en responder eso. No lo rezamos literalmente como ustedes lo hacen. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros oramos, pero en medio de esas oraciones tratamos de exaltar. Pero ¿por qué no rezás el Padre Nuestro literalmente? Explícame eso, ¿por qué? ¿Por qué no rezás el Padre Nuestro literalmente? La diferencia entre nosotros es que ustedes rezan, nosotros oramos. Pero en medio de las oraciones... Nosotros también oramos, Richard, yo no sé si vos no lo sabías. Nosotros también oramos. Yo me pongo acá solo y digo, Señor Dios, te agradezco por la vida que me das, te agradezco. Lo espontáneo de mi corazón sale y se lo presento a Dios. ¿Quién te dijo que los católicos no oran, Richard? ¿De dónde lo sacaste? Los católicos oramos y rezamos, ambas. Ahora, yo necesito que me respondas una pregunta, porque no me respondiste si tu iglesia es la fundada por Cristo. Todo bien. No me respondiste la verdadera interpretación de Juan. Todo bien. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué en tu iglesia, Richard, no rezan literalmente las palabras de Jesús en el Padre Nuestro? ¿Por qué no lo hacen, Richard? No, porque no somos tan simples como los católicos. O sea, el rezo de Jesús, el Padre Nuestro que salió de la boca de Jesús es algo simple. ¿Vos te animarías a pararte delante de Jesús a decirle, disculpame Señor, yo no rezo el Padre Nuestro porque me parece una simplicidad? ¿De verdad vos te animarías a hacer eso?
estás tratando de malinterpretar mi palabra, ¿oíste? Tú lo que estás tratando de malinterpretar mi palabra y luego colocar. Pero vos sos el que dijo, vos no dijiste de que rezar el Padre Nuestro es una simplicidad, es simple. Yo no te estoy diciendo que el Padre Nuestro es simple. Yo te pregunté a ti cuál es el significado del Padre Nuestro. Bien, yo no rezo ¿por qué, ¿por qué no lo hacen literalmente? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no rezo el Padre Nuestro literalmente como ustedes lo hacen. Bueno, ¿Por qué? Nuestro, ¿Por qué? Te estoy preguntando por qué. En mis oraciones, cuando yo hago una oración, reconozco la paternidad de Dios, la soberanía de Dios. No. Respondé la pregunta, Richard. Respondé la pregunta. Te pido perdón, pero si no, abandonamos la charla. Yo necesito que vos me respondas la pregunta. ¿Por qué no lo rezás literalmente? ¿Por qué? Ya sé que no lo haces. Explícame por qué no lo haces. O sea, y tengo que rezar el Padre Nuestro literalmente para que tú digas que yo no rezo el Padre Nuestro. No, o sea, te pregunto, no te adelantes. Yo te estoy preguntando por qué no lo haces. Me inquieta saber, me da curiosidad saber por qué Richard y la iglesia de Richard no rezan el Padre Nuestro. ¿Por qué, Richard? Porque nosotros oramos, no rezamos. ¿Por qué? Santiago, pero cuando yo entiendo el Padre Nuestro significa mucho más para mí. Para mí el Padre Nuestro es las oraciones de las oraciones. Cuando Jesús dice, ustedes deben orar de esta manera, Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿vos le decís a Jesús, yo no voy a orar de esa manera? Es un modelo de ¿A dónde dice eso? ¿Dónde dice? ¿En qué pasaje de la Biblia? Si vos, mira, Richard, si vos me decís un pasaje, un versículo en la Biblia donde diga que eso es simplemente un modelo de oración, yo te juro que dejo la iglesia católica, me voy a tu iglesia, me congrego con vos y me vuelvo a bautizar por tu iglesia. Decime dónde que es un modelo de oración únicamente. Búscame un versículo en la Biblia donde Pedro y Pablo recitan textualmente, literalmente, el Padre Nuestro. Búscamelo tú también. Bueno, te puedo hacer. ¿Por qué Pedro y Pablo y no Mateo? Búscame un versículo en la Biblia donde Pedro y Pablo literalmente rezan el Padre Nuestro, desde Padre Nuestro, amén. Búscamelo. ¿Te puedo responder? Santiago. ¿Te puedo responder? ¿Te puedo responder? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no rezas el Padre Nuestro? Para. ¿Por qué Pedro y Pablo? ¿Por qué Pedro y Pablo? ¿No hay más apóstoles? Para. ¿Por qué Pedro y Pablo? ¿No hay más apóstoles? Sí, claro que hay más. ¿Puedo citar a otro apóstol aparte? ¿Puedo citar a otro apóstol aparte de Pedro y Pablo? Exactamente, sí, Santiago. Bueno, ¿qué te parece si vamos? ¿Qué te parece si vamos a Mateo capítulo 6? El apóstol Mateo reza el Padre Nuestro. Lo dice el Evangelio de Mateo. ¿Vos creés que Mateo escribió el Evangelio de Mateo? Bien. Sí, claro. ¿Mateo era apóstol de Jesucristo? ¿Lo podemos leer? ¿Mateo era apóstol de Jesucristo, sí o no? No. No, ¿cómo que no? ¿No era apóstol de Jesucristo, Mateo? Estoy confundido, sí, era el publicano, sí. Perdón. Bien, buenísimo. Mateo capítulo 6, verso 9. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas. Mateo le está enseñando a la iglesia las palabras de Jesús cuando Jesús dijo, ustedes deben orar así, como Padre nuestro que estás en los cielos. Mi pregunta es, Richard, ¿por qué Richard y la iglesia de Richard no reza al Padre Nuestro? Si Mateo, el apóstol de Jesucristo, citando a Jesús, dijo que tienen que rezar así. Santiago, está citando las palabras de Jesús, está citando las enseñanzas de Jesús. ¿Quién la cita? ¿Quién la cita? Mira, Santiago, cuando leemos las cartas que Pedro y Pablo le escribían a las iglesias, ellos literalmente no citaban el Padre Nuestro textualmente como tú me estás pidiendo que por qué no lo oramos en la iglesia. No seas deshonesto, porque ahí el Evangelio de Mateo lo que estás hablando es de los 4 evangelios lo que hablan de la vida y obra de Jesucristo y de las palabras que él dijo. ¿Ok? Entonces cuando Mateo escribe las parábolas, ¿está qué? Citando las parábolas de Jesús. Y obviamente que los está citando. Obviamente que está citando el Padre Nuestro, que fue el modelo de oración que Jesús nos dejó a nosotros. Verá, ¿necesitas otro testigo? Entonces, otro más, Lucas. Lucas, vos querías, ya te la respondo. ¿Vos querías un testimonio de Pablo? Mirá, no te puedo dar el de Pablo, pero sí el de un discípulo de Pablo. Un discípulo de Pablo. El médico amado, Lucas.
Lucas capítulo 11, verso 2, dice lo siguiente, y les dijo, cuando oréis, decid. Hijo, Jesús está diciendo, presta atención, mira. exacto. Lucas está citando las palabras de Jesús, no está rezando. Es un modelo de oración, amigo. No mientas, está siendo deshonesto. Jesús nos dio el Padre Nuestro. Pará. ser un modelo, Jesús. ¿A vos te parece que lo que está diciendo acá es un modelo? Vamos a hacer una cosa, sigo respondiendo a lo que tú me estás diciendo. Yo quiero que tú me digas textualmente, tú ahí mismo sentado, el significado del Padre Nuestro. Bien. Palabra por palabra. Ahí vamos. Mirá qué interesante que es Richard, porque yo te juro que prefiero creerle a la Biblia. Pero dame Ahí voy. Tranquilo, ahí voy. Pero es que ahí yo te puedo dar la respuesta. Ok, ahí voy. Tranquilo, ahí voy. Dame el significado. Yo prefiero, Santiago. tranquilo, ahí voy. Yo prefiero creerle a la Biblia y a Jesús antes que a Richard. En Lucas capítulo 11, verso 2, Jesús dice lo siguiente, y les dijo, cuando oréis, decid. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Digan de esta manera, rezar. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús está mandando a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Mi pregunta, que no quiso responder y lo entiendo porque lo pongo en una situación incómoda, es, si Jesús manda a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, ¿por qué en la iglesia de Richard no se reza el Padre Nuestro como en el 99% de las iglesias evangélicas? ¿Por qué no se hace? Porque se está desobedeciendo a Jesús. Nosotros, no, a ver, Santiago, me está sacando de contexto. Este es el problema. ¿Rezan o no rezan el Padre Nuestro? Este es el problema de hablar con una persona como tú, porque cuando tú te sientes en apuro, tú recurres a Jesús, de la gente. A la Biblia. Cuando me siento en apuro, voy a Jesús y a la Biblia. Pero yo te estoy haciendo una pregunta, ¿por qué no me respondió? ¿Qué significado tiene para ti el Padre Nuestro? Dámelo, Santiago. No necesariamente le tenemos que atribuir un significado porque es un rezo, es una oración, tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Rezar a Dios, comunicarte con Dios, pedirle a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios, de la forma en la que el Dios encarnado nos ha enseñado. ¿Y qué exalta el Padre Nuestro para ti? ¿A Dios? Exactamente, ¿verdad? Escúchame, Jesús, Santiago. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Jesús le dice, bueno, cuando oren así. Y entonces ¿por qué no lo haces así entonces? Pero ¿por qué no me dejas hablar? Pero vos mismo te estás contradiciendo. Jesús le dice, oren así. ¿Por qué no lo haces así? Muchos de nosotros, pues, sabemos muy bien que nuestro Padre Celestial, pues, está con nosotros siempre, en cualquier momento, en cualquier situación. Y hoy vamos a hablar un poco sobre el Padre Nuestro. Si escuchamos muy bien lo que estuvieron hablando estos dos hombres sobre el Padre Nuestro, pues es algo inquietante, pero hay personas que creen que el Padre Nuestro es solo una oración nada más, es una de las tantas oraciones que hay. Pero todos nosotros sabemos que el Padre Nuestro, nuestro Señor Jesucristo, lo dijo a sus discípulos cuando ellos preguntaron, Señor, enséñanos cómo rezar, cómo orar. Y él dijo, pues a la hora de orar deben decir, Padre nuestro que estás en el cielo.